Bien, ya vimos dos de las herramientas más importantes y ahora en este tercer video quiero es tocar algunas herramientas que ya no son tan complejas, ya no quiero que pues, vayamos tanto al detalle, de hecho les voy a dejar material para que lo puedan observar no solamente a través del video, sino que lo puedan leer. Y él son algunas experiencias que ya tienen que ver como tal con el involucramiento y con todo lo que tiene que ver con las sesiones de idea y estos procesos en grupo como tal. Vamos a arrancar con uno que es el diario. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que ayuda muchísimo es el día en la vida de alguien. Así se llama normalmente la herramienta. Aquí ustedes lo ven como estudio de cámara del usuario. El día en la vida de alguien es hacer un seguimiento del día de una persona, de mi usuario, con respecto al desafío que estoy trabajando. Entonces yo pido, obviamente, en este caso es permiso a un usuario de que quiera mostrarme el día de su vida. Existen dos alternativas, una que es análoga y otra que es virtual. La análoga es cuando pues usted acompaña a la persona constantemente y se involucra con ella a hacer el seguimiento de lo que sucede en el día y usted toma registro de todo lo que observa. En algunos casos usted puede hacerle preguntas, en otros casos no. Ojalá estas preguntas sean de validación, al igual que lo que sucede en las entrevistas, que usted quiere validar cierto tipo de comportamientos o hacer en un momento alguna pregunta clave porque le parece que es la oportunidad para que le ayude a explicar un poco más por qué toma una decisión o no toma una decisión. En este caso, pues obviamente este es muy sofisticado. La persona, el usuario se deja guiar y hay otra persona que toma la información a través con una cámara y un micrófono y va tomando toda la información de manera digital para que así luego con el equipo de trabajo se pueda ver la información y se pueda analizar de manera conjunta. En otros casos, cuando es la versión muy análoga, solamente se hace la persona va tomando nota, tiene fotografías de algunos de los momentos, pero pues sí está en contacto con el usuario. Esa es una de las cosas diferentes a la observación. En este caso, este personaje sí interactúa constantemente con el usuario y le puede hacer preguntas acerca de las decisiones que toma o no toma. Este es el caso del estudio de cámara de esta experiencia del día en la vida de una persona. Luego vamos a ver este bonus se da en las clases. Vamos a ver que me parece más interesante, que son casualmente los usuarios extremos y las suposiciones extremas. Me lo subo porque ahí no se ve. Los usuarios extremos y suposiciones extremas son este momento en el que tomamos un desafío, ¿listo? Y vamos a hacer una observación y vamos a hacer una entrevista. Primero, esta es una forma real en la que se ejecuta, a la persona que está muy dolida o muy involucrada con el reto y a una persona que está completamente en todo lo contrario, pero que aún así el desafío los une, el interés y la necesidad del desafío está muy relacionado con ellos. Para eso también es el mapa de actores, porque probablemente ustedes encuentran que su usuario tiene a un personaje, pero tiene a otro actor que está involucrado y que también toma esas decisiones. Creo que en algunos de ustedes un mapa de actores tenía las personas que están sufriendo en su parte de belleza, que quieren verse mucho más bellas, y que que esa es su necesidad, ese es su dolor, es la persona que no sabe, pero tiene un extremo que es la persona completamente experta en ese tipo de mecanismos, que es una modelo, por ejemplo. Analizar los dos entornos nos ayuda mucho porque algo que se ha comprobado es que los dos tienen las mismas necesidades, solamente que cambia en algunas aristas. Esas aristas, esos cambios, son lo que a uno le interesa en este proceso de innovación. Así que entender quiénes son los usuarios extremos de un desafío de innovación y entrevistarlos nos ayuda muchísimo para poder encontrar esta información relevante. Esa es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Es muy sencilla porque además esta herramienta es combinada. O sea, ustedes pueden usar esto de los usuarios extremos combinado con entrevistas o combinado con observación o combinados con el día en la vida de alguien o con las otras herramientas que les vamos a comentar. La otra es la generación de suposiciones extremas. La generación de suposiciones extremas es una herramienta de investigación que se hace más que con un usuario, con expertos de los usuarios. Personas que saben y conocen y han trabajado con este tipo de personas. Lo que hablamos es de que pongamos a las personas, a estos usuarios en suposiciones extremas para reconocer por qué estaría en esa posición, qué hace que estaría en esa situación y qué los motiva a llegar hasta allá. Es una muy buena forma
en la que ustedes toman a un grupo de expertos, los sientan y empiezan a hacer una actividad de tomar al usuario del desafío de innovación, y lo que generan entre todos es cuál es la suposición extrema de este usuario con el desafío de innovación, hasta dónde podría llegar y por qué podría llegar hasta allá. ¿Listo? Uf, tenemos este gigante, y es un gigante porque se trabaja muchas veces y es una muy buena herramienta en todo lo que tiene que ver con desafíos de innovación que se enfocan en experiencias, es decir, casi todos. Este se llama el Journey Mapping. El Journey Mapping es una herramienta, o sea, el mapa de viaje, es una herramienta que permite mucho encontrar a partir de las etapas que tiene que hacer un usuario cuáles son esos momentos cúspides en los que yo encuentro que hay que hacer algún cambio. De hecho, esta es el Journey Mapping del check-in. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace para hacer un Journey Mapping es que se determina a quién se le va a hacer el mapeo, a quién se le va a hacer este viaje. O sea, aquí lo primero que determinamos es, bueno, ¿qué va a ver? ¿A quién nos vamos a enfocar? Aquí en ese momento están las personas que tienen que abordar aviones y que tienen viajes, ¿listo? Por aerolínea. Entonces vamos a hacer el viaje de una de esas personas. Se divide el mapa a partir de las etapas más relevantes del proceso para que el usuario cumpla su tarea, que en este caso es llegar a su destino a través de una aerolínea. Entonces luego primero viene la parte de la preparación del viaje, la llegada al aeropuerto, el control de espera, el servicio a bordo y luego la llegada a destino. Si ustedes se dan cuenta, esta experiencia no está generada con las etapas de un proceso de la empresa, está generada con las etapas del proceso del usuario. Y ahí es donde está todo el cambio, porque ahí es donde nos damos cuenta de posibles oportunidades que podemos obtener. Entonces, si ustedes ven, hacen una preparación del viaje y luego lo que hacemos es que la etapa preparación del viaje tiene unas actividades específicas. La primera actividad específica es la búsqueda del destino, luego viene la reserva online, bueno, entre otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá es la parte curiosa. Que usted, como aquel persona que está diagnosticando el viaje, tiene que analizar si esa actividad, qué emoción genera. O sea, si genera una emoción que le gusta, que le encanta, es decir, que puede llegar a ser positiva para el usuario, o que todo lo contrario es una emoción que refleja desánimo y que en verdad quisiera evadir esa tarea o esa actividad, como lo ven acá. La búsqueda del destino es uno de los momentos más emocionantes y positivos para un viajero. Luego la reserva online no es tan guay, tan interesante, baja un poco, pero aún así es porque ya está llegando a la meta. Lo que, por ejemplo, aquí vemos que es neutral y que de hecho pasa ya al campo de negativo es... perdón, que aquí este ya no es PowerPoint, entonces no tengo lápiz. Es como tal la confirmación de la reserva. Esa confirmación de la reserva, al parecer, en el que hizo este mapa, es completamente terrible. O no completa, no genera tanta satisfacción, es neutral y podría ser algo muy interesante para la organización. Luego viene la recopilación de los billetes, que vuelve a ser positiva, y ustedes van a ver que pasa exactamente lo mismo en cada una de las etapas de las actividades que hace un viajero en las etapas del proceso. Así que lo que ustedes deben tener claro en el User Journey Mapping es primero tener claro cuál es el viaje, o sea, de quién va a ser el viaje, caracterizar a esa persona, y bueno, creo que de pronto puede llegar a ser obvio o de pronto no. Cuando ustedes van a hacer esta definición del viaje, pues tienen que pedirle permiso a una persona que les permita hacer este seguimiento, porque usted va a estar detrás observando a la persona con todo su comportamiento. Me he dado cuenta, y es muy interesante, que muchas personas son muy abiertas a hacer este tipo de actividades, y si la actividad es una necesidad real, o sea, no es una necesidad que le imponemos, o sea, que le decimos, ay, usted va a hacer un viaje y vamos a grabarlo, no, sino que en verdad él tiene que hacer esa actividad porque en verdad la necesita, las personas no sesgan tanto el proceso, así uno los está observando, y eso ayuda mucho. También ayuda mucho que usted sea una persona confiable y que pueda generar un ambiente de confianza y confort en el momento de tomar esa decisión, y no exista nada de juicio ni de prejuicio en el momento de usted hacer esa actividad. Lo primero, definen de quién va a ser el viaje, definen y describen este usuario, observar, luego se determinan cuáles van a ser las etapas
¿cierto? Que ustedes vieron, por ejemplo, en el caso del check-in, determinaron unas etapas, ustedes también van a hacer unas observaciones, unas etapas, y luego empiezan a describir cada etapa. Es muy importante que describan qué es lo que sucede en cada etapa. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen claro eso, empezamos a encontrar una cosa súper importante en esta herramienta, que son los touch points, los puntos de contacto. Probablemente algunos ya conocen esta herramienta, probablemente no, entonces usted puede obviar este video desde ya. Observa los touch points, es que en cada etapa usted lo que va a buscar es si esa etapa, la actividad que se está realizando en esa etapa, genera un aspecto positivo o no. Pero primero usted tiene que escribir bien cuál es la actividad, describa bien qué es lo que está sucediendo en ese momento. En este caso, en el ejemplo, nos estamos dando cuenta que en la primera etapa, que es cuando Juan se tiene que levantar, Juan se levanta pensando en la presentación de los exámenes médicos, presentando un poco de ansiedad. O sea, si usted puede evidenciar esto, obviamente acá es un journey mapping raro porque pues, lo estamos viendo levantarse, es raro. Lo que sí vemos es que ustedes se dan cuenta, este touch point tiene una actividad y tiene alineada una emoción, y eso nos ayuda mucho para poder luego pasar a la siguiente etapa. Esos touch points, esos puntos de contacto son cuando el cliente tiene ese contacto emocional con algo del producto, ¿sí? Sea algo tangible o intangible. En este caso, miren que es un intangible. El servicio médico no tiene nada que ver con que usted se levante de la cama, pero aún así está generando una ansiedad frente a ese producto. Luego de eso, ubicamos el touch point en un mapa emocional. Entonces, en este caso, este mapa emocional nos dice, oiga, que hay unas emociones positivas o que le gustaría, emociones que les gusta sentir a los usuarios, emociones neutrales y emociones negativas que no les gusta sentir a los usuarios. Ponemos el touch point, en este caso, debajo de la línea, en el caso de Juan, porque como Juan es un deportista de alto rendimiento, esta generación de ansiedad no le gusta para nada. De hecho, se levanta muy desanimado, entonces sabemos que este es un factor de todo el servicio que estamos generando, que a el man no le gusta para acá, ni un carajo. Luego hacen eso con el resto de los pasos, o sea, van pasando, van asignando los touch points, y luego buscan problemas o oportunidades. Analizan los touch points, analizan dónde pusieron el mapa emocional y determinan cuáles son los más importantes. En este caso que Juan tiene miedo de los exámenes ya que puede alterar su carrera como deportista. Y eso nos ayuda mucho porque cada vez que hay un touch point nosotros podemos empezar a generar supuestos y esos supuestos nos ayudan a generar esas necesidades ocultas. ¿Listo? Luego lo analizan con su equipo, eso ya va a ser parte del proceso que van a trabajar y toman algunas ideas, pero eso lo van a ver. Este es un formato que de hecho se los voy a subir en la carpeta para que lo puedan tener y lo puedan utilizar. Es un formato muy sencillo que tiene 6 etapas. Ustedes lo que hacen es escribir en esa parte el viaje de quién se está realizando, como cuáles son los nombres de las etapas como tal, o sea, de qué carajos hacen parte, la descripción de cada etapa, y ya lo que empiezan ustedes a hacer es que van a empezar a evaluar cada una de las etapas y debajo de cada etapa van a poner el touch point si el proceso emocional es alto o bajo, que es lo que está sintiendo, y acá abajo van a poder poner las notas y las referencias. Es una pequeña plantilla que les va a servir mucho poner en práctica el viaje del usuario, el Journey Map, si ustedes lo van a utilizar en sus proyectos. Vámonos con otro tipo de investigación, otras herramientas, que es, por ejemplo, las analogías empáticas. ¿Sí? Ustedes ven en esa imagen a la izquierda una de las cosas más incómodas en los bancos y en los cinemas, que es hacer una fila. Pero luego vamos a ver otro análisis de eso. ¿Cómo carajos podemos encontrar una fila que la gente sí disfrute realizar? Y es esta, ¿sí? En la derecha ustedes van a encontrar que es toda una fila de una experiencia y las personas en verdad disfrutan generar la experiencia, sobre todo porque está en la playa, usted está metiendo los pies en la playa. O sea, ¿cómo podemos encontrar ese tipo de analogías de una cosa que en algún contexto es mala, pero en el otro contexto es completamente buena y entender por qué? Cuando ustedes comprenden por qué una fila es mala en tal lugar y buena en la otra, usted tiene la capacidad para luego encontrar un patrón de decir, pero si yo mejoro tal cosa en las filas, podría desarrollar que la fila sea una mejor experiencia de mis usuarios. Esto es, por ejemplo, este tipo de analogías empáticas ayuda mucho cuando uno ya desarrolló una actividad de investigación y tiene algunas hipótesis y necesita validarlas. Así que estas son buenísimas para trabajar. Estas se utilizan sobre todo de forma análoga, o sea que ustedes tienen que visualizarlas
Y es cuando ustedes salen a la calle y dicen, ok, voy a ver filas, a ver qué clase de fila es la fila más emocionante o la que a la gente más le interesa y por qué, sin, ojo, teniendo en cuenta y estando muy alertas a no suponer nada. Porque si ustedes suponen algo, entonces dicen, ah, no, es que a la gente le encanta, la gente que hace filas en el banco se estresan, pero la gente que va por un subsidio están felices porque van a recibir el subsidio. No, o sea, probablemente sí tiene alguna incidencia, pero usted recuerde, tiene que ir a lo profundo, tiene que ir a la profundidad para poder reconocerlo. Y por último, que me encanta esta, son las sesiones de ideas o las sesiones de experiencias. Este es un momento en el que ustedes lo que le dicen a las personas es que utilizan una sesión de ideas para poder encontrar información. ¿Por qué? Porque es comprobado que las personas cuando están votando ideas, sobre todo si le interesa el reto y está muy animado con la idea, la gente normalmente al principio no genera ideas. Genera deseos, genera expectativas, genera una información que le parece interesante que existiera de ese desafío que se está trabajando. Así que ustedes pueden hacer una sesión de ideas que al final no se van a utilizar las ideas como una idea para trabajar con una idea, pero sí se va a utilizar la información de las ideas que generan las personas para determinar qué es lo que votan, o sea, qué es lo que están buscando detrás de esas ideas, qué es lo que ellos esperarían recibir y por qué. Las sesiones de ideas son muy curiosas, son muy bacanas porque son muy cortas, puedes meter a un montón de gente, hacer una sesión de ideas y puedes recolectar muchísima información en muy poco tiempo. Esta es una de las cosas que se las recomiendo para que las apliquen en sus trabajos. Como sé que tienen poco tiempo, tienen que hacer otras actividades, ustedes pueden hacer estas sesiones de ideas para recolectar más rápido la información. El problema es encontrar a los actores para que hagan las sesiones de ideas. Eso va a diferir mucho de el desafío de innovación que hayan trabajado. Chicos, esto es todas las herramientas, espero les sirva. Si alguien tiene dudas, los vemos en las clases.